Y bueno, hay un tema que queremos conversar más en profundidad porque tras una semana de la deportación de al menos 261 inmigrantes de Estados Unidos a El Salvador, las preguntas sobre el proceso judicial que van a seguir estas personas permanecen muchísimas sin respuestas. De hecho, expertos advierten que los detenidos están en una especie de limbo jurídico y sin una verdadera protección legal. Entonces, para poder analizar este tema, ya estamos en contacto con Mayerlin Mateus, académica de Derecho de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Mayerlin? Muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿cuál es el panorama jurídico que enfrentan estas personas que, si bien fueron detenidas en Estados Unidos, deportadas a El Salvador y están siendo encarceladas en un país donde no cometieron el delito y donde tampoco tuvieron un juicio, podríamos decir? Así es. Sí, de hecho, hasta este momento ni siquiera podemos hablar de la comisión de un delito, porque estas Claro. personas no han sido juzgadas. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es el estatus ni siquiera legal de estas personas realmente. Puede haber una presunción de que estas personas cometieron un delito, pero las mismas autoridades de Estados Unidos han dicho que muchas de estas personas ni siquiera tienen antecedentes. Entonces, acá no estamos en una situación jurídica bastante atípica, esa es la verdad, porque le estamos dando un tratamiento a estas personas como si estuvieran ya procesadas o condenadas o al menos acusadas de algo, y nada de esto ha ocurrido. Claro, de hecho, estaba leyendo que, por ejemplo, en la Constitución de El Salvador en ninguna parte aparece este tipo de situaciones y tampoco no hay ninguna ley en El Salvador que, por ejemplo, indique que puede haber una transferencia en el sistema carcelario de personas que hayan sido condenadas, detenidas o encarceladas incluso, porque no se tiene, existe un vacío legal, básicamente que no se sabe en qué jurisdicción dependen, si es en la de Estados Unidos que los detuvo o si es finalmente en la de El Salvador, que es donde están cumpliendo una condena pese a no haber sido condenados, o sea, de no haber tenido un juicio al menos. Así es. Hay tantas irregularidades que se han visto en el camino que, de hecho, si uno busca información, la información es muy poca y no se sabe en qué contexto Estados Unidos hace este acuerdo con El Salvador para llegar a esta situación de que personas deportadas de Estados Unidos que presuntamente cometieron un delito allá puedan ir a cumplir una condena que todavía no se sabe ni siquiera cuál es, porque no se sabe cuál es el tiempo que estas personas van a estar recluidas allí. En algunos portales de noticias, etcétera, se está hablando de un año, pero la verdad es que no hay información oficial. Entonces todo es un proceso que está muy lleno de irregularidades. Ni siquiera sabemos cuál es el tratado o el convenio que han firmado Estados Unidos y El Salvador para darle pie a esta intervención que tiene carácter de internacional. Ahora, ¿qué puede garantizar que estas personas cuenten con una verdadera protección jurídica? Sí, bueno, el panorama, la verdad, es bastante, no es nada favorable, ¿no? Porque estas personas en Estados Unidos, primero que nada, han debido tener un debido proceso. Yo leía ayer o hoy, declaraciones de personeros del gobierno de Trump que decían, bueno, es que a nosotros el debido proceso no nos importa. Es que eso es algo que es inconstitucional sobre la Constitución de Estados Unidos. Es decir, toda persona necesita y tiene derecho a un debido proceso. Entonces, la verdad es que tal como se han ido llevando las cosas, pareciera que a estas personas no les van a dar el debido proceso que no tuvieron en Estados Unidos y parece que tampoco lo van a tener en El Salvador, porque no hay información. De hecho, por ahí hay una lista de cuáles serían estas personas, pero no son listas oficiales. Son listas que han salido presuntamente de las personas que podrían estar allí. Entonces, la verdad es que todo es bastante turbio. Ahora, hay otro punto también que varias organizaciones internacionales de la defensa de los derechos humanos han denunciado también que, por ejemplo, Estados Unidos tampoco ha entregado una lista o ninguna evidencia o alguna garantía de que efectivamente todas estas personas que han sido deportadas y enviadas a esta cárcel del CECOT en El Salvador tengan vínculos directos o formen parte del Tren de Aragua o que incluso tengan vínculos con alguna otra banda de actividad criminal, alguna otra pandilla criminal. No existe ninguna evidencia de que los vincule. Es simplemente tienes tatuajes, creemos que estabas reunido con personas que pueden estar vinculadas y por eso todos para adentro.
Así es, estamos en pleno siglo XXI, año 2025 ya, con prácticas que en la humanidad se creían ya superadas, al menos en Occidente, ¿no? Estamos hablando de un país como Estados Unidos, con una tradición constitucional amplísima, y entonces vemos que precisamente un país como Estados Unidos decide tomar a un grupo humano para convertirlo en un chivo expiatorio, porque, bueno, sabemos que esto es de alguna manera el cumplimiento de una promesa electoral que hizo Trump. Entonces, mira, eso también lo hizo Hitler en su momento, ¿no? Quería limpiar el territorio y buscó un grupo humano para cumplir sus promesas electorales. Entonces, es terrible que en pleno siglo XXI estemos volviendo a esas prácticas. Ahora, hay otra interrogante, Mayerlin, porque finalmente, ¿quién va a definir el tiempo que van a pasar recluidos estas personas que han sido deportadas? Porque básicamente los jueces de El Salvador tampoco tienen acceso a los expedientes, si es que, por ejemplo, estas personas detenidas y deportadas tienen antecedentes penales, cuáles fueron las características, si están o no vinculados, cuál es su historial, tienen vinculación con alguna banda criminal. Eso por un lado, y es bien complejo, porque si bien el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había dicho hace unas semanas que, claro, que se preveía que estas personas podían mantenerse detenidas al menos un año en el SECOT, en este centro, en esta mega cárcel de El Salvador, pero no descartó que pudieran quedarse mucho tiempo más. Es decir, nadie sabe cuánto tiempo podrían estar recluidos y nadie sabe de quién depende cuánto tiempo van a estar recluidos. Precisamente, como tú bien dices, el tema de la información es el gran punto de oscuridad aquí, es que no hay prácticamente información. Se dice que puede ser por un año, pero ya Bukele ha dicho que puede ser prorrogable y que además esto le trae réditos económicos a ellos porque Estados Unidos va a pagar para mantener a esas personas allí. Así que, bueno, en principio pareciera que es Estados Unidos quien decide cuánto tiempo van a estar estas personas allí, sin debido proceso, por supuesto. Pero respecto a la información, hay bastante oscuridad, e incluso el presidente Trump ha dicho que esto es un secreto de Estado. O sea, imagínate tú tratar a estas personas en calidad de terroristas, porque los han enviado a este centro de detención de terrorismo, y además tratar todo el evento como un tema de secreto de Estado. Y tú hace un momento decías, bueno, es que aquí hay muchas personas que no se les ha probado que sean del Tren de Aragua. Bueno, de hecho, hay el caso de un venezolano que residió acá en Chile por mucho tiempo y decidió irse a Estados Unidos. Acá en Chile no tiene antecedentes, tampoco tenía antecedentes penales en Venezuela. Estaba allá, hacía música, era un músico, estaba grabando en un estudio de grabación una canción y llegaron y ahí se lo llevaron. Entonces, imagínate tú el contexto, y así varios casos más que pude leer, los contextos diversos en los que estas personas fueron detenidas de manera arbitraria, no se les garantizó el debido proceso y entonces ahora están recluidos en una cárcel de El Salvador, y como te decía hace unos minutos, pues ni siquiera se sabe quiénes son realmente todas estas personas, que incluso podríamos estar hablando de desapariciones forzadas. Claro, Mayerlin, y ya para ir cerrando, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los familiares? Por ejemplo, hay varias organizaciones internacionales de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, que han dicho que, por ejemplo, las personas que tienen la notificación de que algún familiar cercano, conocido, haya sido deportado por Estados Unidos a El Salvador, que tomen en contacto con ellos. Pero ¿qué es lo que puede hacer un familiar cuando, por ejemplo, una persona venezolana y finalmente su familiar fue deportado a El Salvador? ¿Cuáles son los medios que tiene esa persona para por lo menos llegar a contactarse con su familiar deportado? Sí, bueno, es muy difícil porque estas personas están prácticamente no solo detenidas, sino secuestradas, porque están aisladas. Y básicamente ahora lo que se ha hecho el día de ayer, me parece, es que algunos abogados, parece pagados por el gobierno de Venezuela, lo que ya ahí te deja ver lo atípica y lo rara de toda esta situación, parece que un grupo de abogados interpuso un habeas corpus para por lo menos tener información de qué es lo que va a suceder con estas personas y cuál es el tratamiento jurídico que se les va a dar. Perfecto. Mayerlin Mateus, académica de Derecho de la Universidad Finisterra, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias.